nuestro Señor Jesús. Yo te invito que alces tus manos, cierres tus ojos y pidamos al Señor en un solo espíritu que esa palabra sea de bendición para todos los que estamos en este lugar. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu de Dios. Te alabamos, mi Dios, porque tú eres fiel, eres verdadero, mi Dios, con cada uno de los que estamos aquí presentes, mi Dios. Yo te pido que esta predicación, Señor, sea, Señor Jesús, de bendición para todos nosotros. Te pido que unjas mis labios, Padre, que pongas en mí palabra viva, palabra eficaz, Señor, que lo único que yo sea, mi Dios, es un instrumento para gloria tuya, mi Dios. Te pido, Señor, que prepares cada corazón, que prepares cada vida, Señor. Quita todo lo malo, mi Dios, todo lo que estorbe, mi Dios, de nuestros pensamientos, Señor, de nuestra cabeza, Señor, de nuestro camino, Señor. Hoy queremos, Padre Celestial, tener una relación, una comunión contigo, mi Dios. Gracias por permitirnos un día más, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu de Dios. Amén. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. Puedes tomar tu asiento, iglesia. Te alabamos, mi Dios. Grande es nuestro Dios porque nos permite un día más, nos permite estar aquí alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Y es una bendición, hermano, que tú estés aquí presente y que todos juntos podamos escuchar la palabra que Dios tiene preparada para cada corazón. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate bien, mi hermano, no sé si tú has escuchado estas frases o te han dicho estas frases. Ahorita me vas a decir si no, o a lo mejor y sí te las han dicho. Esta frase de estás bien salado, alce la mano si la han escuchado o alguno de nosotros pues no lo han dicho. Estás bien salado, o la otra, no me eches la sal, ¿sabes qué? Ay, no me eches la sal. ¿Sí? ¿Sí lo hemos escuchado? ¿O lo hemos dicho o no lo han dicho? Amén. Bueno, y esto ya lo sabemos, ¿verdad? Es una frase obviamente coloquial mexicana que se refiere a una persona que se esfuerza mucho por hacer las cosas bien, pero los resultados pues no son ¿qué? Pues los esperados. Y no encuentran lógica de ese resultado negativo que obtuvieron, así como, oye, es que yo me esforcé, yo pensé que hice las cosas bien. No inventes, yo creo que estoy bien salado, ¿verdad? Yo creo que sí hemos dicho alguna vez esa frase, o ustedes han dicho, ¿sabes qué? No, así estás, pero bien salada, o estás bien salado, amén. Así que el título de la predicación se llama ¿Y tú estás salado? A ver, todos los que estamos aquí presentes, levante la mano. ¿Cuántos han pensado o en esta actualidad o en este presente dicen, no, la verdad, sí estoy bien salada? ¿Alguien? ¿O salado? ¿No? ¿No? ¿Nadie? Lau, la hermana Lupita, Camila, la hermana Caro. ¿Por qué? ¿Puedo preguntar por qué? ¿Lau? ¿Por qué todo sale mal? ¿Betty? Ok, estás bien salada, ¿verdad? A la Betty. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? Pensamos cosas que no, hermana Caro. Luego hay pensamientos que no. Amén. Bueno, entonces, ¿cuántos están salados? Pues ya alzaron pues muy poquitos la mano. Amén. Fíjate bien, investigando acerca de esta palabra tan pequeña, pero con un significado profundo acerca de la sal, quiero decirte que es un mineral. Y la sal sirve, de verdad, hermano, sirve para muchísimas cosas. O sea, de verdad, no acabaría el día de hoy ni muchos días explicándote para qué sirve la famosa sal. Es un mineral, como bien lo sabemos, es un mineral muy importante que sirve para dar un correcto funcionamiento, ¿a qué crees? A nuestro cerebro. Sirve para controlar los impulsos o las crisis nerviosas. Así que cuando te sientas muy nervioso o muy nerviosa, bueno, se dice, ¿verdad? Que agarres un poquito de sal, te la comas y eso va a hacer en nuestro cuerpo que se calmen esos impulsos y crisis nerviosas. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok, la sal es necesaria para los músculos y para los nervios para que funcionen correctamente. ¿Esto qué crees, hermano? Ahorita por eso te pregunté, ¿cuántos están salados? Nada más algunos alzaron la mano. Fíjate bien esto. Las células de nuestro cuerpo contienen sal. Esto quiere decir que nuestro cuerpo adulto, alrededor
pesa o tiene 250 gramos de sal en cada uno de nosotros. Así que quieras o no, tenemos sal y estamos bien salados, hermano. 250 gramos tenemos en nuestro cuerpo humano. En el pasado a las personas se les solían pagar con sal o con especies, mi hermano. La sal en ese tiempo era muy costosa y era de un valor admirable, a tal punto que hoy se le conoce con esta palabra llamado salario, porque con eso ¿qué? Se les pagaba, era una forma, de pago, era una moneda muy valiosa, muy cara. Y la sal es vital para el equilibrio de los niveles de azúcar en la sangre y para que la energía dé y se regenere en cada una de nuestras células, hermano. Y en serio, no terminaría, esto es, lo superficial de lo que sirve la sal para el cuerpo humano. Y datos curiosos, como te comentaba, pues lo del salario, que era una moneda en ese tiempo. Y son muchísimas cosas más que podemos saber acerca de la famosa sal. Pero ¿qué crees? La sal tiene un significado muy especial en la Biblia. La palabra sal, si tú un día escudriñas bien la palabra de Dios, te va a aparecer 47 veces. ¿Cuántas? 47 veces en la palabra del Señor, junto con palabras que se relacionan a ella, como salado, como salinidad y como pozos de sal. Hoy en esta mañana yo te pido que me acompañes en Mateo 5, 13 al 16. Eli, Dios te bendiga. Mateo 5, 13 al 16. Y fíjate bien lo que dice la palabra del Señor. Vosotros, ¿qué dice? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para que sea echada fuera y sea hallada de los hombres. Este versículo no es para incrédulos. Este versículo no lo dijo Jesús a los que aún no conocían del poder de nuestro Señor Jesús. Este versículo Jesús lo dijo en parábola para sus discípulos y ahora es un amén para cada corazón que está aquí presente. ¿Cuántos de nosotros conocemos al Señor Jesús? Amén. Jesús hoy nos dice, Jesús hoy dice a tu vida, mi hermano, a mi vida: sois la sal de la tierra. Repite conmigo: sois la sal de la tierra. Lo está diciendo a nosotros, al pueblo de Dios, a cada creyente, no a incrédulos, no los que aún no conocen de la palabra del Señor. Jesús hoy habla a nuestra vida y dice: vosotros sois la sal de la tierra. Es una palabra más profunda, más personalizada a cada uno de nosotros. Pero qué ironía, mi hermano, al confirmar que en este mundo hemos vivido engañados con el verdadero significado bíblico de la sal, aún siendo creyentes. ¿Por qué te digo esto? Porque Satanás se ha encargado y el enemigo ha querido, hermano, malinterpretar la creación de mi Dios. Satanás se ha encargado de ser un antidiseño. Satanás imita al Señor de una forma negativa, dañando la fe de los seguidores y también de los que aún no conocen la palabra del Señor. ¿Por qué te digo esto? Los brujos, por si no sabías, hacen rituales satánicos con este elemento, con este mineral llamado sal. Muy bien. Este mineral es creado ¿por quién? Por Dios, así es. Pero ¿qué crees? Los brujos utilizan este elemento para hacer hechizos. Uno de ellos es para causar infertilidad a un vientre de una madre o mandar a secar la provisión de un hogar. No sé si has escuchado que a veces algunas personas te dicen: no, y vi un montón de sal afuera de mi casa. Bueno, pues es porque los brujos, ¿verdad?, hacen esos hechizos y le dicen a las personas: ¿sabes qué? Tira ahí la sal y vas a ver que se va a secar. Y también hay brujos buena onda, hermano, que hacen pócimas para mandar abundancia a ese hogar que ha sido maldecido por ese mismo elemento. Que de hecho, ¿qué crees? Esa sal ya puedes consumirla y comprarla en diferentes plataformas de internet.
Y tú puedes elegir el brujo que tiene más estrellas, o sea que entre más estrellas, más bueno es el brujo, hermano. Y ya, pues ya para que no contrates uno y vayas, pues nada más compras tu pócima de sal. ¿Y qué crees, hermano? Tú mismo haces el ritual y haces el hechizo con este elemento. Pero eso no es todo. Hay miles de libros, pero miles de libros, y no solo miles de ventas, mi hermano, mencionando más de 60 rituales diferentes que puedes hacer con la sal, comprobando la magia de este mineral. ¿A poco no me vi como un comercial, hermano? Y no es justificable saber que hay personas cayendo en estas mentiras del diablo, pero sabemos, tú y yo, que esas personas no conocen del poder de Dios, no conocen quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no es justificable que un seguidor de Cristo, uno que se dice seguir a Cristo, haga, mi hermano, estos rituales y se engañe a sí mismo, engañe a su corazón con el verdadero símbolo que Dios ha creado acerca de la sal. Investigando más profundo, fíjate bien, me fui más profundo. Estaba viendo un video de una bruja que estaba haciendo rituales con sal. No lo hagan, ¿verdad? Esto, de verdad, tienes que tener una relación con Dios, tienes que consagrarte. Sabemos que no hay poder en el enemigo, pero sí tenemos que estar bien espiritual, hermano. Pero déjame decirte que esta bruja decía que verdaderamente cuando una persona sabe el significado de la sal, es muy difícil que esta persona sea maldecida. Y esos hechizos, mi hermano, pues no va a hacer nada, ya que los hechizos con este mineral es considerado uno de los más poderosos para todos los brujos, mi hermano. Pero sabemos que el poder no está en un mineral. Sabemos que el poder no está en un elemento. El poder está en Dios, hermano, el Todopoderoso, el que ha creado todo lo que hoy vemos y aún lo que no conocemos, hermano. Dios es más grande, Dios es más fuerte, Dios es más poderoso. Y todo lo que el enemigo ha intentado hacer a nuestra vida no prevalecerá, porque Dios reina y reinará por los siglos de los siglos, mi hermano. Dale un fuerte aplauso al que merece la gloria, el honor y la alabanza. Te alabamos, mi Dios. Pero ¿qué crees? Ese elemento Dios lo ha utilizado de varias formas. Dos de ellas es la justicia y la purificación. Repite conmigo: justicia y purificación. El enemigo, ya sabemos, lo utiliza como un método de maldición, pero nosotros no servimos al enemigo, no servimos a Satanás, servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, mi hermano. No sé si tú recuerdes la historia de la esposa de Lot, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Génesis 19:26 que la esposa de Lot, llamada Edith, se convirtió en una estatua de sal. Muy bien. Según esta historia, pues menciona que el ángel le dijo a Lot que tenía permiso de irse de la ciudad, obviamente por tanto pecado que abundaba ahí, con la condición de que no miraran hacia atrás. Pero ¿qué crees? No obstante, la mujer, la esposa de Lot, miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué se convirtió en una estatua de sal? Porque en esa ciudad abundaba este mineral, este elemento, hermano. Y porque a Jehová le plació hacer justicia divina por medio, mi hermano, de este elemento, por medio de este mineral llamado la sal. Esto lo podemos ver de varias formas. Justicia, mi hermano, así a Dios le plació por causa de la desobediencia. Dios dice algo y tú y yo tenemos que obedecer. Ni se nos ocurra volver atrás, mi hermano, ni se nos ocurra volver atrás. Pero entonces, ¿por qué Jesús mencionó que somos la sal de esta tierra? ¿Por qué, mi hermano? Si has escudriñado bien la palabra del Señor, existen diferentes pactos en la Biblia.
No hay consenso en cuanto a los existentes pactos que hay entre Dios y la humanidad. Sin embargo, sí hay pactos muy fundamentales de Dios con nosotros. El pacto adámico, el pacto de Noé, que hoy podemos ver el arco iris y es señal del pacto, ¿verdad? El pacto de Abraham, la descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, y hoy tú y yo somos parte de ese pacto porque estamos escuchando la bendita palabra de nuestro Dios. Son pactos muy fundamentales que están escritos en la palabra del Señor. El pacto de David, y obviamente, mi hermano, fueron estos pactos antes de establecer el nuevo pacto, que así se llama, el nuevo pacto. ¿A través de quién fue el nuevo pacto? De nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, hermano. Y fíjate bien que estos pactos son acuerdos o son contratos entre dos o más partes, que en este caso los pactos se hacen con Dios y el pueblo. ¿Quién es y pertenece al pueblo de Dios, hermano? Dios hace promesas a su pueblo y los pactos se dan a conocer porque Dios, mi hermano, hace promesas a cada uno de nosotros. Amén. Y obviamente pues es un tema importante esto de los pactos, pero son claves, es una clave redentora para toda la humanidad. En el Antiguo Testamento, fíjate bien hermano, en el Antiguo Testamento la sal era un símbolo de la alianza de Dios con el pueblo, especialmente con los sacerdotes y personas que servían a Jehová por siempre. Recuerda esta palabra, por siempre. Dios hizo pactos de sal con el pueblo, con el creyente, con los hijos de Dios. Estoy segura que la mayoría no sabía de esto, pero Dios hizo pactos de sal con el pueblo de Dios. ¿En qué consistía este pacto? Oye, sí, pacto de sal, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en preservar la lealtad y fidelidad permanente. Este pacto se asocia con pureza, con valor admirable, con amistad, con integridad eterna entre ambas partes. Pero si la contraparte no cumpliese el pacto, la sentencia será la muerte. ¿Qué será, hermano? En este caso pues no es Dios, ¿verdad? Seríamos nosotros, porque sabemos que Dios nunca falla a cada una de sus promesas. Dios es fiel, hermano, Él es verdadero, Él es soberano y en Él no hay ni una gota de pecado. Seríamos nosotros los que podríamos fallar a este pacto. ¿Por qué Jehová hizo pactos de sal? Recordemos que la sal, mi hermano, sirve para purificar, sirve para condimentar, para hidratar, para desinflamar, para curar y para muchísimas cosas más. Y no es coincidencia lo que el Señor ha establecido en su palabra a través de este pacto, a través de esta alianza. Dios hizo varios pactos de sal con su creación. Si no me crees, hermano, acompáñame en Números 18, 19 al 21. Uno de ellos fue en el Antiguo Testamento, con un hombre llamado Aarón. Y dice la palabra de Dios: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren al Señor, Él las dará para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. ¿Pacto de qué, hermano? Pacto de sal perpetuo. Es delante del Señor para ti y para tu simiente. Fíjate bien, hermano, Aarón y su descendencia se dedicarían en su totalidad a servir en el tabernáculo, a servir en la presencia de Dios, de reunión, hermano, con sus hijos, con sus descendientes. Y esta promesa, hermano, fue dada por Jehová bajo un pacto de sal, bajo un pacto de sal. Pero si no te queda aún claro y no crees, entonces acompáñame en 2 de Crónicas 13, versículo 5, y dice la palabra de Dios: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Bajo un pacto de sal. Así es, hermano, Dios dio el reino al rey David bajo un pacto de sal. Y no solamente a David, Dios por medio de ese pacto hizo que los hijos de David también fueran reyes perpetuos en el pueblo de Israel, mi hermano. Hay un pacto de sal, un pacto de sal.
Tanto así que entre muchas batallas que tuvo el rey David, en 2 de Samuel 8:13, dice la palabra de Dios que Dios ganó mucha fama cuando fue, hermano, a la guerra y derrotó a más de 18,000 arameos. ¿Y sabes en dónde fue, hermano? En un valle de sal. Así es, Jehová recordando su alianza con el creyente, Jehová recordando su pacto con el creyente, hermano. En el Evangelio, Lucas habla respecto al nacimiento del Señor Jesucristo, el Mesías, nuestro Salvador, hermano. Y es interesante observar el gran significado de un pacto de sal con este Evangelio, con Cristo Jesús. Acompáñame en Lucas 2:7. Y dice la palabra del Señor: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Está hablando, hermano, del Señor Jesucristo, cuando nació Jesús, nuestro Salvador. La palabra pañales en este versículo se refiere a unas fajas o a unas envolturas de lino fino, hermano. Siempre que nacía un niño que sabían que iba a ser príncipe o rey de una nación, tenían que envolver a este niño en pañales, en unas fajas de lino fino. Y al niño, mi hermano, lo fajaban tanto que tenía que quedar en una posición recta, porque esto simbolizaba que los padres tenían que comprometerse, hermano, para que el niño fuese íntegro para toda la eternidad. Aproximadamente al niño lo tenían entre 15 minutos a 2 horas en esta posición, fajado, hermano, con una posición recta. José y María habían preparado el nacimiento del soberano, mi hermano. Habían preparado el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús, mi hermano, fue fajado en rectitud. Y tú me dirás, ¿qué tiene que ver eso? Fíjate bien, mi hermano. Antes de fajar al niño, antes de envolverlo en esos pañales, al niño tenían que lavarlo. Era una tradición. Tenían que limpiarlo antes de fajarlo. ¿Cómo se hacía eso? Ponían una tina de agua y le echaban sal, mi hermano. Y el niño, hermano, era salado. Así es, como lo escuchas, textualmente. El niño era salado, mi hermano, y después lo fajaban. La razón para que todo rey que tenía que ser salado era para que cuando él llegase al reino debiera juzgar a la gente con rectitud, con justicia, con honestidad. Sus palabras tenían que ser sumamente saladas, hermano. El rey debería ser íntegro en toda actitud y palabra. Debería ser salado al nacer, debido a las costumbres de ese entonces. Y después tenía que ser envuelto al nacer para sellar esta promesa. La sal significa tener integridad en nuestras palabras, hablar la verdad, hablar correctamente. Tú y yo hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos, hermano. Nuestras palabras deben ser sumamente saladas. Quiero decirte que en la costumbre antigua, hermano, en una cultura oriental que aún sigue vigente esos pactos de sal, aún siguen vigentes, mi hermano. Hoy no lo vemos en esta cultura occidental, pero en la oriental aún siguen vigentes estos pactos de sal. Se hace saber, ¿verdad?, que cuando tú invitas a una persona a comer y esa persona acepta comer a tu casa, aunque no la conozcas, y acepta, entonces te sientas con ella, sabes que la comida contiene sal, ponen una sal en el centro de mesa, por eso hoy es muy coloquial tener la sal, ¿verdad?, en nuestra mesa. Y cuando ambas personas comen de ese alimento, quiere decir que se ha creado una amistad verdadera, duradera, con lealtad, con integridad, y no se puede fallar a ese pacto de sal, porque si no, habrá una gran sentencia llamada la muerte, mi hermano. Así es. En Mateo 5:13, el primer versículo que leímos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿qué será salada? La sal se desvanece cuando se infiltran, mi hermano, elementos extraños en nuestra vida. Sabemos que somos creyentes, que somos la sal de esta tierra, pero recuerda que la sal antes, hermano, no se tenía en pequeñas porciones, se tenían en grandes porciones, en unas ollas de barro inmensas, porque recuerdas que era una forma de pago
en la actualidad, hermano, se tenían en unas ollas de barro y cuando llegaba la lluvia o cuando limpiaban, la parte de abajo quedaba húmeda. No sé si tú sabes, pero una sal húmeda pierde el sabor. Es decir, ya no sirve para nada esa sal, hermano. Una sal húmeda pierde el sazón, pierde su sabor absoluto. Esa sal la arrojaban y la echaban fuera sobre caminos para que los hombres pisaran esa sal. Ya no servía, hermano. Esa sal decían, ¿sabes qué? Ya no sirve para nada. Échale en los caminos y pasaban todos los humanos, todas las personas y pisaban la sal. El valor de una sal húmeda ha perdido absolutamente todo. Las personas que se alejan inapropiadamente de Dios son como esa sal húmeda, hermano, de este mundo. Son arrojados por caminos para que sean pisoteados por cada uno de los hombres, por Satanás. Se humedece esa sal cuando no somos íntegros, cuando no somos leales con el Señor, cuando nos comportamos de una manera deshonesta y poco a poco se pierde el sazón que solo Cristo puede dar a cada una de nuestras vidas. Esa sal húmeda puede estar aún en medio de nosotros, hermano, y la sal húmeda puede contaminar a una sal que aún tiene el sazón de Cristo Jesús. Sois la sal de esta tierra. Dios hoy habla a tu vida y dice que eres la sal de esta tierra. Pero ¿qué sal eres, hermano? ¿La que aún sirve para dar sazón, para dar sabor? ¿O esa sal húmeda que ya no sirve para nada, hermano? Solo Cristo Jesús puede darnos vida eterna. Y cuando tú y yo nos desviamos del camino, estamos fallando a la lealtad con el Señor. Estamos fallando y estamos siendo desobedientes, hermano, con la palabra del Señor, con tus actos, con tus palabras, con tus pensamientos, hermano. Debemos ser cristianos verdaderos, seguidores de Cristo, fieles, leales, porque todo pasará, pero su palabra permanecerá para cada uno de nosotros. En Colosenses, mi hermano, 4:6 dice la palabra del Señor: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestras palabras deben ser saladas, mi hermano. Deben tener ese sazón, condimentar, que nuestras palabras tengan sabor. Debemos hablar con la verdad. Debemos hablar con amor. Debemos ser honestos. Debemos ser fieles. Debemos ser íntegros en nuestras palabras y en nuestro actuar. Todo lo que pensamos debemos decirlo, pero conforme a la palabra de Dios. Nuestros pensamientos corresponderán nuestras acciones y eso hará una armonía en nuestra vida, mi hermano. No sirve de nada que pienses: ay, sí, voy a seguir a Cristo, y tus acciones son diferentes, hermano. No es posible que le digas al Señor: te amo, y sigas en tu vana manera de vivir. No estás siendo honesto con el Señor. No estás siendo honesta con el que nos ha dado la salvación, iglesia. Nuestras palabras deben tener poder con nuestras acciones. Si hoy tú dices que amas al Señor, demuéstralo con acciones. Si hoy dices que servirías al Señor a pesar de todo, demuéstralo, hermano. Si dices al Señor que Él es tu prioridad, demuéstralo, hermano. Porque se te van a presentar circunstancias para que Dios pese los corazones. Si dices ser seguidor de Cristo, demuestra que eres seguidor de Cristo. Todo lo que hagas debe ser para la gloria de Dios. Todo lo que hagas, pienses, sueñes, aún en nuestros sueños, debe ser para la gloria de Dios. Un pacto de integridad, de honestidad, de lealtad, purificación, hermano. Pedirle al Señor que purifique nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, hermano. No es posible
que habemos muchos cristianos que ya conocemos la palabra del Señor, ya muchos años probando el sazón, las delicias del amado de nuestro Padre Celestial. Y de verdad, hermano, aún vivir en desobediencia, aún vivir en pecado, aún vivir apartados, aún vivir, hermano, en mentiras, aún vivir en una doble vida, con una doble moral, aún, hermano, conociendo el sazón que Cristo ha dado a nuestra vida. Porque tú podrás hacer muchas cosas en este mundo, pero la paz, la única paz verdadera, te la da Cristo Jesús. Y si hoy estás aquí es porque aún Dios le ha placido, mi hermano. Aún Dios le ha placido. No perdamos ese sabor, no perdamos ese sazón que solo Cristo Jesús nos da. Debemos ser salados, hermano. Debemos ser una fuente de sal, con palabras íntegras, honestas, purificadas, hermano. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si hacemos las cosas bien, la vida es Cristo Jesús, mi hermano. Diría el apóstol Pablo: para mí, hermano, el vivir es Cristo y el morir sería ya una ganancia. Nuestro corazón debe estar fijamente en los ojos, en la mirada de Cristo Jesús. Mi corazón y mente, mi hermano, fíjate bien, de verdad, ha dado un giro enorme a través de esta palabra. Al saber que hoy tengo un compromiso. Yo soy la sal de esta tierra. Mi compromiso debe ser eterno, porque un pacto de sal se basa en eternidad. Un pacto de sal es perpetuo, es para toda la vida. Y si Dios hoy nos dice que somos la sal de esta tierra, de verdad, tengo un gran compromiso perpetuo con el Padre, con el Hijo y el Santo Espíritu de Dios. No quiero sonar como amenaza, hermano, pero muchas personas aún son esa sal húmeda. No dudo que seamos sal, pero ¿cuántos son sal húmeda que han traicionado ese pacto? No quiero imaginar el final, aunque ya sabemos cuál es el final si se traiciona este pacto de sal. Pero por otra parte, hermano, hoy quiero dar la gloria, el honor y la alabanza al único que la merece. Porque yo por un tiempo fui esa sal húmeda, hermano, que había olvidado esa valiosa alianza con Dios y con mi vida. Pero Jesús me recordó que Él hizo un nuevo pacto por medio de su muerte y resurrección. En 2 Corintios 3, 6 al 9 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria en el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Jesús recogió esa sal húmeda cuando yo era pisoteada por ser una sal húmeda. Pero Él me lavó, Él me limpió, Él me purificó, Él me puso en un odre nuevo, hermano, y puso de nuevo ese sazón especial que solo Cristo puede dar para cada uno de nosotros, hermano. Él nos lavó, Él nos purificó, mi hermano. Él recogió esa sal que los hombres pisaban y nos puso en un odre nuevo. Porque hoy puedo decir, para la gloria de Dios, que mi vida le pertenece al Rey de Reyes, en una forma absoluta de integridad, reconociendo que Él es mi Padre y yo soy su hija, mi hermano. Dice la palabra de Dios en Tito 3:5: Él nos lavó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, mi hermano. Cristo nos da sazón. Cristo nos da sabor, hermano. El mundo no. Sáltate, dirían el meme, ¿verdad? Sáltate esa fase, esa época de tu vida. Te recomiendo saltarte. El mundo es perdición, mas Cristo Jesús es salvación, hermano. Y doy gracias a Dios porque de verdad esta palabra ha penetrado. No sé si a ti, hermano, porque no son mis palabras que puedan transformar tu vida. Es el Espíritu Santo quien decide hacer, quien transforme su vida, hermano. Tan solo soy un instrumento, pero yo no sabía el significado verdadero de la palabra sal, del pacto de la sal, hermano, que Dios ha creado para cada uno de nosotros. Hay un pacto de sal con mi vida, hermano. Hay un pacto de sal con mi vida. Es perpetuo, en donde una vez que yo conozca a Dios, es un pacto eterno. Y no quiero separarme de Él, porque si yo traiciono ese pacto, la sentencia será una muerte. Debemos orar por los que se han alejado, pero debemos orar aún por los que estamos en este lugar. Y quiero terminar esa palabra, hermano, diciéndote esa pregunta. ¿Y tú estás salado, hermano? ¿Cuántos de los que estamos aquí, levante la mano, están salados? Porque yo sí, hermano, yo sí estoy salada. Que me echen la sal que quieran, hermano, yo sí estoy salada. Quiero estar salada. Quiero ser la sal de esta tierra. No dice Dios, sois la sal del reino, no. Sois la sal de la tierra, donde hoy tú y yo estamos aquí, hermano, y debemos dar ejemplo, testimonio, testificar que somos la sal de la tierra. Yo, hermano, sí estoy salada. Bendito sea el nombre de mi Dios. Yo espero que también tú estés. Y ahora cada vez que te digan, ay, no me eches la sal, órale, te voy a echar si quieres ser salvo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Y recuerda, somos la sal de esta tierra. Dios te bendiga.